Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Preparándonos para un nuevo estudio bíblico. Estaba mostrando un poquito los elementos de seguridad que estamos, al menos, haciendo lo que nosotros podemos hacer. Número 1, quedarnos lo más posible en casa, no salir si no es muy necesario, usar los elementos de seguridad cuando uno está en la calle, al llegar a la casa cambiarse, en mi caso tengo un poco de alcohol en gel, puedo usar eso. Vinagre es lo mismo, tiene alcohol líquido, lo mismo, lavarse bien con jabón todo el tiempo las manos, perfecto, usar barbijo fuera de la calle, tapaboca o no sé cómo se llama. Así que estamos invitados a estar cuidándonos y cuidándonos bien, dentro y fuera de la casa, también cuidarnos en esta temporada que el invierno se está viniendo. Tenemos que cuidarnos. Yo, por ejemplo, estoy con un estado gripal. Cambio de clima, por lo general me afecta un poco la alergia, pero gracias a Dios estoy bien, no es nada que preocuparse. Así que realmente quiero decirles que este momento, este minuto, estamos comenzando y les invito a que tomemos toda la precaución posible. ¿Saben? No quisiera que nadie en este tiempo se vaya de este mundo porque alguien no los cuidó o porque alguien se descuidó. Si nos vamos es porque el Señor nos lleva o porque realmente terminó nuestros días, porque llegamos a la fecha límite, pero que no sea por actos irresponsables, ya sea nuestro o de terceros, de nuestros familiares. Quedemos en nuestra casa, si no es necesario salir, estemos allí, disfrutemos de lo que tal vez no hemos tenido la oportunidad de disfrutar todo este tiempo. Y si alguno tiene que trabajar, nosotros vamos a orar también para que Dios los proteja, Dios los guarde mientras está en la calle, mientras se está moviendo, como el caso de los que trabajan en logística, los que trabajan en las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, los que tienen que producir alimentos, los que tienen que trabajar en salud, los que trabajan recolectando los residuos, en fin, haciendo tantos trabajos, los supermercadistas, aquellos que parece que no es tan importante, pero vamos al supermercado y encontramos que hay todo, encontramos la provisión, encontramos la carne. Vamos a agradecer también a Dios por esa gente, porque esa gente está arriesgando su vida todos los días para que a nosotros no nos falte nada. Un abrazo ya a todos los que se están conectando, un abrazo para Celestino, un abrazo para Pablo Enrique, un abrazo para Silvia, un abrazo para todos los que ya se empiezan a conectar. Y hasta el día de ayer hemos terminado, digamos así, entre comillas, hablar y si bien no hemos terminado prácticamente de tratarlo, pero hemos hecho un alto en cuanto a lo que es la clase específica de lo que tiene que ver con la escatología bíblica en los tiempos apocalípticos, pero también esta fecha que estamos a punto de celebrar, que se le llama la Semana Santa, es una fecha muy escatológica porque marcó un tiempo y marca un final. Hubo 2 cumplimientos de la Semana Santa, de las fechas de la Semana Santa, que es muy importante. En nuestro calendario gregoriano o en nuestro calendario tal vez organizado un poco por la Iglesia Católica, nosotros tenemos la Semana Santa y el domingo la Pascua. Pero vamos a ordenarnos bíblicamente, a ver qué nos enseña el Señor de las Pascuas, qué nos enseña la Biblia de las Pascuas, qué significa la Pascua. Y yo les invito, allí donde está, si alguno quiere enviarme un mensajito, si usted sabe
qué significa Pascua. Debemos empezar por la definición, porque felices Pascua. Cuando alguno me dice felices Pascua, y hoy se estira, comiste la rosca de Pascua. ¿Y qué es la rosca de Pascua? Comiste el huevo de Pascua, el conejo de Pascua. Es decir, bíblicamente no encuentro nada de que en las Pascuas se coma un conejo, que se coma huevo, y mucho menos la... Porque ¿saben una cosa? La Pascua también se le llamaba la fiesta de panes sin levadura. Desde ahí ya vamos mal, porque la rosca tiene levadura. Y era comer carne con panes sin levadura e hierbas amargas. Así que una buena rúcula o una buena ensalada de hierbas amargas, y hierbas también que dan fuerte sabor a la carne, tal vez como el estragón, como otros aromas. Así que vamos a empezar a hablar de las Pascuas, de todo lo que aconteció ese día, ese que tiene que ver con las Pascuas. Decíamos, vamos a entender qué significa, de dónde viene la ordenanza de celebrar las Pascuas, por qué celebramos las Pascuas. Porque yo no sé cuántos realmente de nosotros sabemos qué significa Pascua, por qué celebramos Pascua, qué es la Pascua, qué debemos comer en la Pascua. En fin, todo eso, ¿qué significa Pascua? Y alguno va a decir para mí esto, otro puede decir para mí lo otro. No es para vos. Es decir, ¿qué sabés de la Pascua? ¿Qué significa para Dios la Pascua? ¿Por qué Dios instituyó la Pascua? Y si Dios la instituyó, tenemos que celebrarlo a la manera de Dios, no a la manera que a mí se me ocurra, no lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo creo. No, Dios instituyó la Pascua, pues vamos a celebrar a la manera de Dios, lo que es la Pascua. Es a la manera de Dios, no a mi manera. Yo siempre recuerdo que el domingo después de Semana Santa, todo el mundo se saluda, felices Pascuas, felices Pascuas, felices Pascuas. Y yo cuando no era cristiano, cuando no había leído la Biblia, yo también decía felices Pascuas, todos decían felices Pascuas y yo decía felices Pascuas. ¿Pero qué es la Pascua? La gran preocupación, no compramos el conejo, no compramos el huevo de Pascua, la rosca de Pascua. ¿Será que Dios instituyó eso? Es decir, la Pascua no es lo que no celebro a mi manera porque es algo que instituyó Dios. ¿Se lo hace a la manera de Dios o no se lo hace? Porque si no es una blasfemia, una herejía. Todo lo que hacemos diferente a lo que Dios instituyó es una herejía. Y es mejor no hacerlo. Lo que es herejía, lo que es herético, es mejor no hacerlo porque pone nuestra alma al riesgo, al borde de la perdición. Sí, así como lo oye, y quiero ser muy sincero. Por eso vamos a estudiarlo bíblicamente para que yo no esté diciendo cosas que a mí se me ocurren, ni usted crea también en cosas por ahí. Decía, pero yo no lo sabía. ¿La Pascua está en la Biblia? Claro, está en la Biblia. Aún Jesús tuvo la cena pascual. Ahora Jesús es muy interesante porque Jesús tuvo la cena pascual un día antes de que fuera la cena de Pascua. Y ya les voy a contar por qué, ya vamos a estudiar por qué. Eso seguramente vamos a leer mañana, vamos a leer. Hoy vamos a arrancar con qué es la Pascua. Vamos a orar primero que nada. Y vamos a entender la importancia de la Pascua. Yo les decía, en el mundo occidental, que tal vez tenemos un calendario gregoriano donde seguimos la gran mayoría de la doctrina que viene de la Iglesia Católica, celebramos o se saludan felices Pascuas. Perdón, vamos a ser sinceros, aún los evangélicos los saludamos el domingo.
como día de Pascua. Ahora, ¿será que eso es bíblico? ¿O será que como todos saludan el domingo, nosotros también nos saludamos el domingo? ¿Qué es Pascua? Y siempre digo, y un saludo para nuestros amigos y hermanos chilenos que nos están escuchando, pero por ahí ya en un sumo de confusión para la mayoría del pueblo chileno, para ellos Pascua es Navidad. Por ejemplo, ellos dicen Felices Pascua, nosotros decimos, o algunos dicen Feliz Navidad, el 24 de diciembre de la noche, el 25. Bueno, los chilenos dicen Felices Pascuas. Inclusive nosotros le llamamos a ese personaje viejito, vestido de rojo, que en realidad lo inventó la Coca-Cola, que en otro lado, hoy ya la Navidad es la fiesta de Santa Claus. En Argentina se lo conoce como Papá Noel, porque esa marca lo instituyó acá ese viejito. Pero fíjense que en Chile, cómo esto cada pueblo lo va poniendo de acuerdo a cómo mejor le cae. Y ellos dicen el viejito pascuero. Nosotros decimos Papá Noel, otros dicen Santa Claus, pero para los chilenos es el viejito pascuero. ¿Por qué? Porque es el viejito que aparece el 24 de la noche, que para ellos es Pascua. O sea, hay una gran confusión sobre las Pascuas, como lo hay sobre la Navidad también. Entonces, en esto no podemos celebrar lo que queremos, cuando queremos y como nosotros queremos, a nuestra manera, sino que es necesario poder celebrar a la manera de Dios y como Dios ha establecido. Si hay algo que celebrar, salud a lo que están disfrutando, prepárese unos mates, tome unos mates, prepare papel y lápiz, vaya anotando, y si hay alguna duda, alguna lucha en su corazón, sí, pero anote, y después por ahí me manda un mensajito y me dice, usted está equivocado, y me dice por qué, o tal vez me quiere consultar algo. Aquí estoy a disposición absoluta de todos los amigos. Desde ya les digo gracias por acompañarme en este tiempo, por acompañarme a mí, a mi familia. Ustedes no lo ven, pero acá estoy rodeado de mi familia. Y la verdad que también decirle gracias por estar en este aislamiento social. Estamos juntos. Así que decirle gracias por estar del otro lado. Y gracias por todos los que comparten estos videos con otras personas. Realmente me mandan los mensajes, lo que reciben. Y yo les digo gracias por compartirlos. Así que bendiciones para todos los que se están prendiendo todavía. Bendiciones para Anita Cruz, para Marita. Bendiciones por estar en esta noche en que vamos a comenzar a hablar de la Pascua. ¿Será que pecamos si comemos el viernes carne? Vamos a ir, desde ya vamos a ir preparándonos para entender todo esto, que es una gran confusión para muchos, y saber por qué decimos el domingo, después de la Semana Santa, decimos Felices Pascuas. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, yo les invito, vamos a estar orando para que Dios nos bendiga, nos traiga claridad, que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento sobre este tema tan importante como es las Pascuas. Así que vamos a estar orando. Un abrazo, Karina. Aprovechamos también para contarte que hemos estado celebrando junto a ustedes el cumpleaños de Vladimir a la distancia y disfrutando mucho de esas fotos. Así que un abrazo para Vladimir, para Santino, para tu esposo, para tu hija. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Realmente queremos dar gracias a Dios, así que vamos a orar. Oramos juntos. Decimos: Padre Celestial, en esta hora te pedimos tu auxilio en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te alabamos, te bendecimos porque tú eres real. En este momento donde la muerte se mueve por toda la tierra, Señor. Muy parecido a aquel día de Pascua, Señor, en Egipto.
el espíritu de muerte paseándose por toda la tierra de Egipto, pero hoy en día se está paseando por todo el mundo, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, por aquellos amigos que están, Señor, en terrible situación. Quiero orar por el pastor, Señor, por el pastor Chávez, Dios mío, allá en Brasil, que tú lo bendigas, Señor, y lo levantes de esa cama, Dios mío, Señor, porque tú sanas cualquier enfermedad. Señor, ni el coronavirus para ti es nada, Dios mío. Tú sanas cáncer, tú haces milagros, Señor. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a Gustavo y bendecimos a su esposa, a su hija, Señor, y a todos los que lo aman y a toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Protege a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, y a todos en realidad, Dios mío. Pero oramos por nuestra familia en este tiempo, por nuestros amigos, para empezar a preocuparnos por el de al lado, Señor. Te pedimos no solamente que nos guardes del coronavirus, sino que nos guardes del mal, que nos guardes de Satanás, que quiere hacer más daño que a nuestro cuerpo, quiere llevar nuestra alma al infierno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Te pido que supla si hay alguien en necesidad, y si hay alguien en soledad, Señor, que tu Espíritu Santo allí llegue, lo visite, lo abrace, Señor. Te pido, Señor, si hay alguna familia golpeada por algo, si hay alguna familia, Señor, destruida o al borde de la destrucción, que tú, Señor, suplas, arregles, acomodes todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos ya entrando en el tema para ir pensando dónde se origina la fiesta o dónde se origina la ceremonia, como quieran llamarlo, o la cena pascual. Esto fue una instrucción que Dios le da, que Dios le impone al pueblo de Israel. Fíjese que tan importante sigue siendo el pueblo de Israel. Dice, una instrucción que el pueblo le da, que Dios le da al pueblo de Israel allá en la tierra de Egipto, y le lleva esa instrucción fue dada por Dios a través de Moisés, porque en el periodo en que estaba desatando Dios todas las plagas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo, de Egipto, porque el faraón, el rey de Egipto, había ordenado, no le permitía la sanidad al pueblo de Israel, a quien lo tenía esclavizado en la tierra de Egipto, y no quería permitirle su liberación. Y Dios le había dado una orden al faraón y le había dicho: deja ir a mi pueblo. Para ese tiempo, hacía aproximadamente 560 años que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto y estaba viviendo en gran esclavitud. Era un pueblo que por vivir en Egipto se multiplicaron, y luego los egipcios dijeron: no sea que sean más poderosos que nosotros y un día nos quiten el poder y lo vamos a hacer esclavo. Y allí fueron esclavos y le sirvieron a los egipcios por más de 500 años. Y se cumple allí una profecía abrámica, donde Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en Egipto, y después de 500 años yo los visitaré y los libraré. Eso le había profetizado. Dios le había, más que profetizado, lo anunció al Señor, porque el Señor no profetiza, el Señor anuncia. Profetizamos o profetizan los que hablan en el nombre del Señor. El Señor no profetiza, el Señor anuncia. Y Él le dijo a Moisés: ten por cierto que tu descendencia. Y eso le dijo Dios a Moisés cuando a Abraham. Dios le dijo a Abraham cuando todavía Abraham no tenía hijos. Era casi de 100 años y todavía no tenía hijos. Sara casi de 90 años, todavía no tenían hijos. Y Dios le anunció
que su descendencia. ¡Qué tremendo este Dios! Que le dice a un hombre y a una mujer estéril, o a un hombre o a una mujer estéril, tu descendencia. ¡Qué tremendo este Dios! Que le dice, tu descendencia va a morar en Egipto y va a ser allí esclavo, va a ser prisionera, va a morar por más de 500 años allí y van a ser esclavos. Pero yo, al término de estos años, yo los visitaré y con mano poderosa los voy a librar. Ahora, Dios le estaba, fíjense qué tremendo, Abraham le estaba pidiendo a Dios y le decía, Señor, dame un hijo. Y Dios no le dijo, te voy a dar un hijo, le dijo, ten por cierto que tu descendencia, es decir, en esas palabras Dios le estaba diciendo, ten por cierto que vas a tener hijos y tu descendencia va a ser sobremanera grande. Y le dijo, si tú puedes contar las arenas del mar, también podrás contar tu descendencia. Si tú puedes contar las estrellas de los cielos, también podrás contar tu descendencia. Y estoy diciendo todo esto para ubicarnos históricamente. En este momento, Abraham, cuando recibe esta promesa, él estaba viviendo en Canaán. Él había venido de Mesopotamia. ¿Dónde quedaba Mesopotamia? Es decir, Mesopotamia es una tierra entre dos ríos. Él vivía en Ur de los Caldeos. ¿Dónde es eso? ¿Será que la Biblia menciona cosas locas, cosas que no existen? No, señor, no, hermano, no, amigo. Ur de los Caldeos y la zona de Mesopotamia, es decir, así como acá en Argentina tenemos una zona mesopotámica que abarcan 3 provincias, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, así también en esa zona está la Mesopotamia, que estaba entre el río Éufrates y Tigris, allí donde actualmente está la nación de Irak, y Ur de los Caldeos. Los caldeos eran los iraquíes actuales. Y Ur de los Caldeos, allí vivía Abraham, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo llevó a lo que entonces era la tierra de Abraham. Hoy es el lugar donde vive Israel. Se lo conoce, algunos quieren conocerlo o se le ha dado a conocer a partir del año 130 de nuestra era, que le ponen el nombre, hoy se lo conoce como Palestina, porque así lo puso el emperador Adriano en el año 130, le puso como nombre Palestina a esa región. Bueno, Abraham estaba allí. Un día tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dice, ten por ciento que te bendeciré. Y Abraham le dice, Señor, ¿qué más me darás si soy inmensamente rico y no tengo descendencia? ¿En qué me vas a bendecir? Le dice Abraham. ¿Para qué si ya tengo casi 100 años? ¿Qué me vas a bendecir? ¿Qué más me vas a dar de lo que tengo? Y le dijo, y el que me va a heredar este hombre que es de Damasco, lo traje. Dice un damaseno, o sea, de Damasco, de Siria. Este sirio me va a heredar, porque él es el mayordomo de mi casa, no tengo hijos. Y Dios le dijo, no, ten por cierto que un hijo de tus lomos te va a heredar a ti. Y le dijo, y tu descendencia va a morar en Egipto, va a estar allí por más de 500 años, y yo lo voy a visitar, y yo lo voy a librar con mano poderosa de Egipto. Así, y podemos seguir ampliando más la historia, pero esto sería la historia corta para poder entrar en tema. Y allí el Señor, un día viendo la aflicción del pueblo de Israel, se acordó de un hombre que se crió en la casa del faraón. Y usted conoce la historia de Moisés, tal vez no solo porque ha leído la Biblia, sino porque ha visto películas. Y dice, y este hombre que fue criado como uno de los hijos del faraón, como un sobrino del faraón, casi con derecho al trono de Egipto. Un día él se da cuenta que su pueblo era otro y ante el abuso de un capataz egipcio contra los esclavos que eran de su propia raza, él defiende a ese israelita que estaba siendo azotado por un capataz, lo mata al capataz y tiene que huir de Egipto, o fue condenado al destierro, y allí se fue
de Egipto por 40 años. Él se crió, 40 años estuvo en el palacio. Y fíjense lo que hace Dios, porque Dios no lo tomó desde el palacio. Él no hizo una revolución política para liberar a su pueblo, sino que lo sacó a Moisés, aún le llevó donde él nunca estuvo. Él tuvo los mejores entrenamientos, los mejores profesores, él tuvo la mejor enseñanza secular, porque él era un príncipe de Egipto. Dice, pero le dijo Dios, te falta todavía fogonearte en el desierto. Y yo quiero decirte a ti como cristiano, que si tú no conoces el desierto, la soledad, la angustia, la escasez, la falta de agua del desierto, Dios te va a llevar al desierto. Pero si ya estás en el desierto, un día Dios te va a tomar del desierto para usarte como Él lo planeó. El desierto es el mejor lugar, no es nada agradable, pero es el lugar de donde Dios te llama para usarte. Si nunca pasaste por un desierto, tal vez no vas a ser usado por Dios. Pero si tu vida ha tenido muchos desiertos, es porque Dios quiere usarte en gran manera. Dios quiere bendecirte a través del desierto. Dios no lo bendijo a Moisés, y no es que voy a hablar de Moisés, me he tomado solo un minuto. Dios no lo bendijo a Moisés en la casa del faraón. Dios lo bendijo en el desierto. Y fíjense que allá Moisés aún se había olvidado del Dios de sus padres y seguramente adoraba a los dioses de Egipto, porque los que daban la instrucción secular, los que enseñaban la primaria, la secundaria, la universidad, eran los sacerdotes de Osiris, los sacerdotes de Isis, los sacerdotes de todos los dioses egipcios, porque estaba muy relacionado la adoración a las estatuas con la enseñanza secular. Muy parecido a lo que fue en los años 1800 acá en Argentina, que la enseñanza secular pasaba primero por la religión, y muchas veces todavía lo hace, pero en ese momento estaba muy ligado a lo religioso. Y dice que allí Dios no le habló allí, tuvo que ir al desierto. Y estuvo 40 años. Tenía 80 años. Allí se le aparece Dios en el desierto. Y Moisés no sabía quién era Dios, porque él conocía a los dioses de Egipto, no a los dioses de sus padres, no al Dios de sus padres. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice, yo te elegí para que hagas esto. Y lo envía de vuelta a Egipto. Dice, yo te elegí para que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo y lo lleves a su tierra prometida. Y él le dice, pero me van a matar si voy a mí. ¿Qué me van a creer si yo no soy nadie? Y Dios le dijo, quiero que te vayas, porque es con mi poder, no es con tu poder. Es con mi fuerza, no con tu fuerza. Porque yo soy el poderoso, yo soy el que soy. Moisés se fue en obediencia y ahí se presenta el faraón y Moisés se fue para impresionar al faraón. Y le dice, se fue tal vez así, sacando pecho, diciendo, ni bien le diga a faraón quién me manda, él va a decir, sí, háganlo. Como a veces nosotros vamos creyendo que porque Dios nos envió, todas las puertas se van a abrir. Pero llega el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y el faraón le dice, ¿qué Dios es ese? Yo no lo conozco, ni le tengo miedo. Entonces Moisés hace unas señales y el faraón dice, mis brujos también hacen las mismas señales. Y hacían cosas parecidas. Entonces le dice, mira, salí de mi presencia o te mato. Entonces Moisés empieza a venir una y otra vez ante Faraón. Faraón dijo, esta gente se ve que le sobra el tiempo para pensar en ser libre, y aumentó el trabajo de los esclavos. Si trabajaban 8 horas, le empezó a poner 14 horas de trabajo. Si trabajaban 14, los llevó a 20 horas de trabajo. Cosa que no piensen en liberación.
Pero no eran ellos, eran Dios. Entonces Dios empieza a decir, vamos a hacer señales para que Faraón crea. Y vino una primera plaga, y Faraón casi se convence, pero después dice, no los dejo ir. Vino una segunda plaga, casi se convence, vuelve a decir que no. Tercera, no. Endurecía su corazón, no. Cuarta, no. Quinta, no. Novena plaga, no. Pero Dios le dice, esta plaga no lo va a poder soportar. Esta plaga, lo que yo tengo planeado, no lo va a poder soportar. Pero hay todo un preparativo. Y dice, porque cuando pase esta plaga por Egipto, no va a perdonar a nadie, excepto a aquellos que tengan una señal. Esta plaga no va a perdonar a nadie, no va a mirar si es egipcio o hebreo, no va a mirar si es egipcio o israelita. Lo que va a mirar es si tiene la señal de Dios. Y aquel que no tenga la señal de Dios, no importa si es egipcio, si es hebreo, si es católico, si es evangélico, si no tiene la señal de Dios, va a sufrir las consecuencias. Y llegó el día de la última plaga que Dios tenía planeado. Y ahí entramos, y ahí estamos recién entrando históricamente, haciendo un reconto muy rápido de lo que es la Pascua. Es decir, todo esto tiene que ver con la Pascua. Y es mucho más, pero hicimos un reconto muy rápido para ver si podemos entenderlo. Y ahí comienza. Ahí comienza entonces un día en que Dios le dice esto a Moisés. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1. A ver, vamos a leer exactamente hasta el versículo, a ver, hasta el versículo 12 vamos a leer exactamente. ¿Sí? Vamos a leer hasta el versículo 12, del 1 al 12 exactamente. Y tal vez hasta el 13. Así que vamos a leer hasta el 13. ¿Tenemos listo? ¿Se lo anotaron? ¿Está preparado? Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, habló Jehová, habló Yahweh. ¿Y por qué decimos esto? A propósito, yo le enseñaba a mi prima, ¿por qué se dice Jehová o Yahweh? ¿Cuál es el verdadero nombre? Lo que pasa que en el hebreo antiguo no existían las vocales, eran todo consonantes. Para que usted entienda, era una J, una H, era una W y una H. Así se escribía. Entonces se le dice o Yahweh o Jehová, como quiera decirle. Está bien porque le hemos puesto la consonante, las vocales que podíamos para tratar de decirlo en castellano. Y en el hebreo antiguo, cuando se referían a Dios, casi nunca se usaba el nombre de Dios, sino o hacían un silencio o usaban una palabra que era un similar o un sinónimo que es Elohim. Si usted ve y habló Elohim, también está bien, también está hablando de Dios, del Padre. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes os será por principio de los meses, para vosotros será el primer mes del año. Dios le organiza el calendario del pueblo de Israel, de los hebreos. Dios le organiza el calendario y era entre marzo y abril. Y entonces, a partir de la fecha en que estaba, a partir de esa fecha le dice, a partir de hoy, este es el primer mes del año para ustedes. Desde aquí en más se va a contar de esta manera. Y Dios le organiza.
el calendario. ¿Sí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este será el principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. ¿Sí? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, es decir, que si la familia es poco para comer todo ese cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, y se tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Qué interesante, porque pareciera que siempre los hombres comimos un poco más. Bueno, Dios sabe. Dice: haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, ahí más o menos le van a decir: esto como yo, esto come cada uno. Dios dijo: nadie quede con hambre, pero tampoco que se cocine, que nada tenga que tirarse de esto, ¿sí? Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy interesante esto para tener en cuenta. Primero, que todos debían hacer esto, todos los hebreos, los israelitas, debían hacer esto, a la misma hora debían sacrificar el cordero, porque todo esto era símbolo de lo por venir. Y esto está muy relacionado con lo que terminamos de estudiar ayer y antes de ayer, que fue las 70 semanas de Daniel. Porque al término de la semana 69 se celebra la gran Pascua, la verdadera Pascua. Se celebró en la semana 69 de Daniel. Por eso le decía, todos tienen por qué. Dios hizo algo con un motivo, con un porqué. Dice, seguimos. Dice, entre las dos tardes es aproximadamente las 3 de la tarde. Y también en el horario romano, en el tiempo que murió Cristo, era la hora novena. La hora novena, o en el horario que tenía los hebreos en aquel momento, era entre las 2 tardes. La primera tarde iba de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y la segunda tarde iba de las 3 a las 6. Entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, tenían que sacrificar el cordero. Dice, y tomarás de la sangre y la pondrás, y tomarás de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en la que han de comer. Allí donde van a juntarse, allí van a pintar todo lo que sea el marco de la puerta. Dice. Y aquella noche, y ahí le dice, comerás la carne asada a fuego, y panes sin levadura, y con hierbas amargas comerán. Y aquí está lo que yo le decía, los panes sin levadura, la rosca de Pascua es casi una herejía en la Pascua. Si vamos a celebrar como corresponde, la rosca de Pascua, el huevo, el conejo, porque fíjese, Dios mandó cordero, no conejo, y menos de chocolate. Así que ya estamos viendo cómo se va pervirtiendo, se va tornando herética las cosas que hacemos hoy con respecto a las enseñanzas de Dios. Y el hecho de que haya pasado el tiempo no significa que nosotros estamos autorizados a cambiar la palabra de Dios. Nosotros no tenemos autoridad. Jesús dijo, en Apocalipsis dice, si alguno quitare
de lo que está escrito en este libro, le caerán sobre él todas las maldiciones que hay. Y si alguno agregare algo a lo que está escrito en este libro, dice, también su nombre será borrado del libro de la vida. Es decir, ya sea que quites o que agregues, estás condenado al infierno. Y cualquiera que viene a cambiar lo que está escrito, a querer enseñar una cosa diferente, a querer mostrar algo diferente, es algo herético para el Señor. Y tiene mucho que ver lo que está pasando hoy. Es necesario que el Cordero Pascual y que la sangre con que vas a pintar los marcos de las puertas sea donde vas a morar. Y dice, pero ahí había que quedarse, no había que salir. Muy parecido ahora con el espíritu de muerte que es el coronavirus que está caminando por el mundo. Mira, quédate en tu casa, ora, bendice la puerta de tu hogar, no porque esto tenga un poder, sino Señor, bendice la puerta de nuestro hogar. Bendícela. Es muy interesante la sangre, pero la sangre ya fue derramada una vez, no podemos dar cualquier sangre, o pongo sangre acá o pongo allá. El Señor ya ha derramado la sangre una vez y para siempre, porque Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. Así que, muy interesante, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán, dice, en los dos postes y en el dintel de la casa en la que han de comer, allí donde se van a quedar. Y de allí no había que moverse. Dice, y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura. Dice, con hierbas amargas lo comerán. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas, todo había que asarlo, todo. Dice, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Dice, y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y acá viene para entender qué significa Pascua. Pues yo pasaré. Pascua o Pesaj significa pasar. Yo pasaré. O también significa saltar. ¿Por qué? Y ahora va a entender por qué. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. La sangre es la señal que el espíritu de muerte ve y pasa de largo. Dice, yo pasaré, y donde viera la señal, yo pasaré, no tocaré ese lugar. Por eso, mis queridos hermanos, mi querido amigo, la sangre de Cristo es la señal. No importa si tú eres judío o eres egipcio, no importa si tú eres católico, evangélico, que crees o que no crees. Si no tienes la señal de la sangre de Cristo, si no tienes la señal de que fuiste lavado y perdonado tu pecado por la sangre de Cristo, entonces cuando pase el espíritu de muerte va a venir y va a tomar tu vida. Pero si tienes esa señal, el espíritu de muerte no puede tocarte. No digo que no te puedes enfermar, digo que el espíritu de muerte no puede llevarte, porque la muerte lleva al infierno. La muerte y el infierno andan juntos, así lo dice Apocalipsis. Pero los que partimos de este mundo siendo salvos, esos vamos a los brazos del Señor.
La Biblia dice que los ángeles nos vienen a buscar a nosotros, pero la muerte viene a buscar y el infierno busca a los que no tienen la señal, no fueron lavados con la sangre de Cristo. Nosotros no podemos ver la señal, pero Dios ve la señal del que ha sido lavado con la sangre perfecta del Cordero, es que el Espíritu Santo nos sella, y ese sello lo ve el Señor y también lo ve Satanás, lo ve el espíritu de muerte. Por eso en este tiempo es muy simbólica la Pascua, porque debemos quedarnos en casa, estar dentro de los dinteles de nuestras puertas, allí cuidarnos, de allí no movernos, allí estar firmes, allí estar quietos, hasta que pase. Y también es muy importante, y esta es una señal para la iglesia, de lo que estábamos hablando, dice, ¿cómo debíamos comer? Hay que comer apresuradamente, vestidos, dice, con toda nuestra ropa, con todo nuestro calzado, nuestro pie, con nuestro bordón, es decir, hoy diríamos, en lugar de nuestro bordón, diríamos con la mochila o con la valija lista. Porque el Señor, después que pasaba, al otro día ellos iban a salir. Y yo quiero decirle todo esto para entender qué significa Pascua. Es decir, Pascua tiene que ver, era el día en que se sacrificaba el cordero para la cena pascual. Eso era Pascua. El cordero pascual era Pascua. La noche en que moría, o mejor dicho, la tarde en que moría el cordero pascual, era la Pascua, no era el domingo, sino era el día en que se sacrificaba el cordero, porque esa noche se movía el espíritu de muerte e iba a pasar de largo de la casa que tuviera pintado los dinteles con la sangre del cordero. En este tiempo nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, porque hemos creído, porque hemos pedido perdón por nuestros pecados, porque le obedecemos, porque le seguimos. El dintel de nuestras puertas figuradamente está pintado con la sangre de Cristo. Y si esta noche viniera el espíritu de muerte, pasaría de largo esta casa, no lo podría tocar, porque hay una señal en nosotros, en mi casa, en este cuerpo, que es la casa de Dios también. Pasaría de largo porque hay una señal en mí, que es la sangre del Cordero que ha lavado mis pecados, me ha limpiado. Dice el Señor, no se va a salvar nadie que no tenga la señal. Y hoy es así de cierto. Aquel que no tenga la señal, que ni se prepare para eso. Dios va a llevar solamente a la iglesia que tenga la señal en su cuerpo, que es el sello del Espíritu de Dios. Por eso les digo, desde ya, hasta aquí vamos a quedarnos, porque la hora ha avanzado mucho. Pero quiero que entiendan, Pascua significa pasar, Pesaj, para los hebreos, y significa pasar de largo, o saltear, o saltar. Es decir, saltar de aquel lugar donde Dios ha puesto la señal. Y yo quiero dejarles hasta aquí con esta enseñanza para ir entendiendo. Y tal vez usted ya empiece a entender que a lo mejor el comer o no comer carne aquel día no tiene nada que ver con Cristo. Al contrario, la noche anterior a la cena pascual, la noche anterior a la Pascua, Cristo hizo su cena con sus discípulos, donde estableció también lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Y Él dijo, hoy a veces decimos, no hay que comer carne porque Cristo murió. Sin embargo, Jesús dijo en aquel día, partió pan, dijo, el pan es símbolo de mi cuerpo, no la carne. Dijo, este pan es símbolo de mi cuerpo y hay que partirlo. Necesita ser partido. Y los dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que esto es para que vayamos meditando, vayamos pensando en lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido. ¿De dónde me han enseñado todas estas cosas? Ahora, la Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me está enseñando, y después vamos a ver si Cristo practicó lo mismo.
Así que, queridos hermanos, queridos amigos, quiero dejarles con este pensamiento también, decirles que todos los días a la mañana con mi esposa, con la familia, nos reunimos a orar por todas las necesidades que quieran pasarnos, ya sea por WhatsApp, ya sea por Messenger, por donde esté mejor le parezca, hacernos llegar su motivo de oración. Vamos a estar clamando que el Dios que nos oye va a responder. Así que vamos a orar, vamos a pedir que Dios te bendiga en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por este tiempo de compartir con la audiencia, con la familia, con los amigos, Señor, con los hermanos, Dios mío, a través de esta enseñanza. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, que podamos entender claramente tu palabra, Señor, y podamos discernir lo que nos han enseñado mal y hacer de ahora en más lo que es correcto, de acuerdo a como tú nos has enseñado, Señor. Quiero pedirte una vez más que bendigas a todos, Señor. Señor, y de los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar, te pido que los guardes del espíritu de muerte llamado coronavirus, Señor. Que los guardes de toda enfermedad, Señor, que supla sus necesidades, Señor, y que abraces al que está en soledad, al que está llorando, Señor, a aquellos que lloran por su familia en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice nuestras vidas, bendice al que lo necesita, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano querido, Dios te bendiga, y si Dios quiere, el Señor no ha venido todavía a buscar su iglesia. Mañana, después de las 8:30, después de las 20:30 en Argentina, 8:30 de la noche, horario argentino, nos estamos viendo nuevamente, si así Dios quiere. Un abrazo, bendiciones para todos.